Bueno, bienvenidos nuevamente a este tercer momento de nuestro tercer Congreso Internacional de Política Educativa América Latina, denominado Pedagogías Latinoamericanas, Invenciones y Legados, una actividad organizada por la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, CEDAL, con el apoyo de la Universidad Nacional de La Plata, la Secretaría de Educación y Cultura de Sabaneta, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, de SEDUCA, la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, del área metropolitana, a la Alcaldía de Medellín, Confenalco Antioquia y al Centro de Innovación del Maestro MOVA. El área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados para el desarrollo sostenible y sustentable, uno de los grandes aliados de esta actividad. Vamos entonces a retomar nuestra jornada de la tarde, como les veníamos diciendo, y para ello vamos con la conferencia, con la presentación denominada El despojo en Colombia, escuelas arrasadas, que estará a cargo del doctor Jairo Mesa Guerra, a quien invitamos para que vaya subiendo al escenario. Mientras él se dispone, vamos a conocer su perfil para que todos tengan el conocimiento de él. El doctor Jairo Mesa Guerra es actualmente el superintendente de Notariado y Registro. Es considerado como una de las personas más conocedores del tema de tierras en nuestro país. Se ha desempeñado como director administrativo de tierras de la superintendencia. Pero más allá del cargo, este economista se ha convertido en uno de los grandes conocedores de los instrumentos registrales en Colombia. Jairo Alonso Mesa Guerra es economista industrial de la Universidad de Medellín y además tiene especialización en gestión empresarial y es candidato a doctor en política y gobierno de la Universidad Católica de Córdoba de Argentina. Sus primeros pasos como profesional se dieron en el sector privado. Señor, buenas tardes, bienvenido, queda con el público. Buenas tardes. Me tocó la hora más difícil, la hora del sueño. Entonces tengo dos compromisos, no dejarlos dormir y que me entiendan qué es lo que les voy a explicar. Y ustedes se preguntarán qué hace un superintendente de notario y registro hablándoles a docentes en un evento en Medellín. Pues es una locura que me metió el doctor Rodrigo hace 2 meses, que me preguntó, ¿usted cuando salga a la superintendencia qué se va a poner a hacer? Y yo le dije, no quiero investigar más tierras, pero sí tenemos algo en común. Llevo más de 27 investigaciones en materia de despojo de tierras, de los cuales hemos descubierto unas 67 tipologías que les voy a explicar hoy en esta presentación, de cómo se han venido robando las tierras en Colombia. Pero en cada despojo de tierras, en cada región, encontramos un drama que nadie ha documentado, y es el tema de las escuelas y el tema de los docentes que vivieron esa violencia. Nosotros y digo nosotros porque fui uno de los grandes impulsores de la Ley de Víctima y Restitución de Tierras, trabajamos en 3 pilares principales: tierras, reparación y justicia. Y si ustedes miran la Ley de Restitución de Tierras, el capítulo de educación es el más pequeño. Siempre hemos dejado a un lado el tema de la educación. Entonces Rodrigo me decía, venga, ¿y usted por qué no hace un estudio? Y empecé hace 2 meses, no voy a decir que voy a empezar de aquí en adelante, todavía no he salido de superintendente, estoy esperando que esta semana me reciben el cargo, pero empecé hace 2 meses a visitar las zonas, que llevo 12 años trabajando en ellas, y a visitar esas personas, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, la primera parte de mi presentación es cómo se robaron la tierra en Colombia, y la segunda parte es esas escuelas arrasadas, como el trabajo que voy avanzando, y espero, si el doctor Rodrigo el año entrante me invita, poder entregarles el resultado de esta investigación. La metodología que empleamos para
hacer el despojo de tierras fue una metodología que nació en un caso muy emblemático en Colombia. Hace 12 años estaba yo en una universidad donde era profesor de tiempo completo y me llaman de la Corte Interamericana con el Ministerio de Agricultura y me dicen, tenemos un problema grande en el Chocó. ¿Qué pasó en el Chocó? Los palmicultores decían que eran dueños de 24.000 hectáreas y las comunidades negras decían que se las habían quitado. Entonces, la Corte Interamericana impuso una medida cautelar a Colombia y le dijo, me hacen un favor y me explican si esas tierras son de las comunidades negras o son de los palmicultores. Los palmicultores ya llevaban 6.000 hectáreas sembradas con créditos del Estado y las comunidades negras estaban totalmente desplazadas en los municipios de Apartado, Turbo, Carepa, en unos territorios colectivos que eran de propiedad de ellos, que se llamaban Curvarado y Jiguamiandó. ¿Qué hice? Cogí desde 1990 y empecé a estudiar cada uno de los títulos y su origen, y de ahí pude llegar a la siguiente conclusión, ¿sí? Que 7 resoluciones del INCORA fueron falsificadas, que sumaban 6.000 hectáreas, y se inventaron una figura en Colombia muy novedosa que llama la accesión, que es el tránsito de los ríos cuando cambia, y en Chocó un río se corrió 16 kilómetros y le dieron un título y se robaron no más que 24.000 hectáreas. Ahí empieza mi trabajo en el tema de tierras. Pero ¿sabe qué encontré en Curvarado? Y fue mi primer choque, mi primera experiencia, que dentro de las 24.000 hectáreas habían 3 escuelas. Y esas 3 escuelas, hoy en día, nadie tiene memoria de ellas. Y así, seguí haciendo trabajos, después me fui a los Montes de María, allá hicimos otro trabajo muy importante, después volví otra vez a Urabá, encontramos cómo despojaron las tierras de Urabá y empecé a hacer trabajos por todo el país, incluso algunos mediáticos como Parque Natural Tayrona, que también se lo robaron, en los Llanos Orientales, y le propuse a Rodrigo hacer un trabajo muy interesante, es trabajar el oriente antioqueño y en el Meta, porque fueron 2 regiones muy diferentes, 2 regiones donde las tierras tuvieron un impacto en la violencia de manera diferente, ¿sí? En el oriente antioqueño el control territorial era diferente al que se daba en los Llanos Orientales, la acumulación, la concentración, todo eso que hablamos todos los días es muy diferente a lo que se da en el oriente, a lo que se da en los llanos, y ojalá pudiéramos hacer más regiones, pero fue tanta, y sigue siendo, la violencia en Colombia, que es muy difícil documentar más de 2 regiones. Entonces, esa es mi ponencia, espero que les guste y estoy presto a cualquier pregunta. Entonces, la violencia en Colombia, voy a poner un video para que miren a una niña de San Francisco que fui y la busqué, una vez hice el estudio de San Francisco, porque cuando uno está haciendo un estudio de tierras, siempre aparecen las víctimas contando su historia. Entonces, para que miren este video de esta niña. He vivido prácticamente desde los 5 años acá en el municipio de San Francisco. En el 2002, cuando cursaba grado sexto, estábamos una noche normal acá en la casa y llegaron unos muchachos y nos dijeron pues que nos teníamos que desplazar hasta la vereda Cañada Honda porque un jefe guerrillero quería hablar con nosotras. Allá llegamos pues allá a la vereda, allá nos estaban esperando unos muchachos, entonces ya después llegó el comandante y hablamos con él, entonces pues en ese tiempo no se podía hablar con la policía, entonces pues uno como niño, pues en la infancia pues eso era lo que uno hacía, salir y charlar, pero no se podía. Entonces el jefe guerrillero nos dijo que eso estaba muy mal, que eso no se debía hacer, estuvimos 3 días por allá. Bueno, en esos 3 días, todos los días nos ponía a hablar, nos hablábamos con él, y él nos daba charlas y nos decía que eso, pues, que eso estaba mal, pues por los problemas que tenía el pueblo pues, con la guerrilla. Después de los 3 días ya nos dejaron venir,
De ahí nos tuvimos que ir a empacar porque nos teníamos que ir, porque si nos quedamos acá en el pueblo, pues nos mataban. Allí escuchábamos la pólvora, entonces ahí mismo salíamos y nos escondíamos debajo de la cama, pues por el temor que habíamos vivido acá en el pueblo. Eh, Todo fue pues muy duro. He vivido prácticamente desde los 5 años acá en el municipio de San Francisco. Bueno, entonces ya tenemos para este trabajo nuevo que va a empezar más de 75 declaraciones de personas que tuvieron que ver con el despojo de tierras, que eran jóvenes, algunos eran estudiantes de escuela, otros de bachillerato, algunos eran docentes, y lo que esperamos es, oiga, aquí hubo un gran despojo de tierras, que ahorita les doy las cifras, pero también hubo un gran despojo de esa memoria cultural y esa memoria educativa que todavía tenemos que documentar. Y sé que aquí hay mucho docente con ganas de investigar y aquí hay muchos temas y muchas hipótesis que trataré de mostrar durante esta presentación. Entonces, en la ley de víctimas, ¿qué trabajamos? Primero, los hechos victimizantes. La ley 1448 es muy importante, incluso la ley 907 tiene algunos hechos victimizantes, y todos estos hechos fueron recurrentes en la mayoría de las regiones de nuestro país. Sí, nosotros los colombianos estamos creyendo y siempre asociamos la violencia con la delincuencia, ¿no? A veces lo mataron por robarle, o a veces lo mataron porque tenía un lío, como ahorita que estamos tratando con los líderes sociales, que son líos de faldas, ¿sí? Pero cuando empezamos a estudiar, y yo creo que aquí ya hay ponencias, porque me encontré ahorita con una compañera haciendo una ponencia de memoria histórica, cuando nos ponemos a estudiar el contexto de la violencia, ¿sí? Entonces ahí empieza la discusión de la magnitud del conflicto. ¿Cuáles son los hechos victimizantes de los cuales tenemos que partir y el planteamiento del problema de la investigación? Primero, el abandono y el despojo forzado de tierras. Sí, en Colombia fueron más de 6 millones de hectáreas despojadas, por P o por P, por plata o por plomo, pero se las quitaron a la gente. El acto terrorista, atentados con, mire, San Francisco, que es un municipio que estudié bastante, toda su tradición, todos sus folios, todo el tema de formalización, 17 escuelas, y ninguna tenía título de propiedad. Cuando desaparecieron las 17 escuelas, se desapareció todo porque no hubo ni un registro en la tradición. El Estado no había reconocido los derechos a esas escuelas. Y ustedes saben que la mayoría de las escuelas están formadas o están fundadas sobre terrenos que donan la gente, pero nunca hace las escrituras, nunca hacen esas donaciones y quedan por siglos y no se formalizan. Sí, en San Francisco pasó lo mismo. Un acto terrorista, mire, San Francisco en el año 97 se lo toma el ELN, 300 guerrilleros contra 30 policías, ponen la primera bomba, no alcanzan a tumbar el comando de la policía, y ¿sabe qué hicieron? Dinamitaron todas las alcantarillas y dinamitaron su acueducto hasta volar el comando de la policía. Tenían que destruir el comando y destruyeron fue todo el pueblo. Cuando en el año 98 que empezó a hacer el primer estudio de tierras en el oriente antioqueño, empezamos con un tema de asistencia de víctimas, ¿sabe qué encontramos? Los niños recibiendo clase en los balcones de las casas de San Francisco porque no tenían colegio, sí, no tenían escuela. Entonces, el acto terrorista y los atentados es otro hecho victimizante. El homicidio tenemos dos clases de homicidio, la masacre y el homicidio selectivo. Sí, las masacres son reconocidas, pero este homicidio selectivo, como lo que pasó en el Valle del Cauca, sí, en un municipio donde mataron 350 personas todos los días, día uno, y es la masacre más grande que ha tenido Colombia, que fue la masacre del Valle del Cauca, del norte del Valle del Cauca, que era homicidios selectivos que escogieron los actores del conflicto. No matar 350 personas de una, sino irlo matando de una en una. Y aquí en Colombia, dependiendo del muerto, es la estigma. Entonces,
Si lo mataron los paramilitares, siempre le poníamos un INRI, era colaborador de la guerrilla. Y si lo mataba la guerrilla, quién sabe a qué estaba haciendo con el ejército. Al final les voy a contar una historia de la niña que yo sé que ustedes no la conocen o de pronto alguna persona la conoce, es una historia bien aterradora. Lesiones personales físicas y psicológicas lo encuentra uno en todas las regiones del país. Y es otro hecho victimizante, el confinamiento, la amenaza que casi siempre se configura en un desplazamiento, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, que ahorita están de moda por un proyecto que hay con la Justicia Especial para la Paz, la desaparición forzada, las minas antipersona, que yo creo que es el hecho victimizante que más afectó las escuelas del Oriente Antioqueño. En el Oriente Antioqueño la mayoría de caminos rurales para ir a las escuelas y los alrededores de las escuelas fueron minadas. ¿Por qué fueron minados? Porque los actores del conflicto utilizaban las escuelas como batallones de guerra. ¿Sí? Eso fue campos de concentración de los mismos actores en conflicto. Muchas veces hasta el mismo ejército utilizó las escuelas como campamentos. Pérdidas de bienes muebles e inmuebles, ¿sí? Vinculación de niños y adolescentes y, como siempre, el desplazamiento. Entonces, estos hechos victimizantes quedaron todos dentro de la ley 1448 y también es importante decir que un entorno, cuando uno hace un entorno de una región, tiene que tomar todos estos hechos victimizantes y mirar cómo fueron con respecto a la variable que está analizando. Algunas cifras de violencia, mire, este es el trabajo y lo invito a que lo bajen del Centro de Memoria Histórica, ya está publicado, es el trabajo de las estadísticas de la violencia de un conflicto de más de 50 años. Colombia tiene 218.094 muertes por causa del conflicto. Esas fueron las estadísticas que sacó el Centro de Memoria Histórica, de los cuales el 19, o sea, 40.787 muertos fueron de combatientes. Y entonces le preguntan a uno como funcionario público, como superintendente, oiga, ¿usted está de acuerdo con la paz o no? ¿Que esa paz fue regalada o no? Sí, los muertos en los conflictos los estaban poniendo la gente más humilde. Estos combatientes no son los políticos que vivimos en Bogotá trabajando todos los días, que tenemos nuestras comunidades para llegar, sino que estos muertos combatientes eran los hijos de los campesinos que se iban para la guerrilla o que se iban para el ejército. Esos fueron esos 40.000. ¿Sí? ¿Sabe cuánto nos hemos ahorrado en muertos? 3.000 muertos por año, si ustedes miran la estadística. No es por defender ningún proceso de paz ni nada, sino simplemente es un dato. ¿Y sabe cuántos desplazados nos hemos ahorrado? ¿Por qué ahorrado? Porque todo eso va contra el bolsillo nuestro, en el sentido de que ciudades como Cartagena tenía 250.000 habitantes en el año 1998. ¿Sí? ¿Sabe cuántos desplazados recibió? 170.000 habitantes nuevos de las zonas periféricas de los Montes de María y de Magdalena. O sea, recibió casi el 50% de la población nueva. Entonces, una ciudad tiene que generar una cantidad de servicios y por eso vemos a Cartagena, solo ejemplo, Medellín recibió del Oriente Antioqueño más de 60.000 personas. San Francisco tenía 15.000 personas y quedó con 4.800 personas, la mayoría se vinieron para Medellín. Entonces nos vale porque nosotros los ciudadanos tenemos que empezar a generar servicios para poder albergar en nuestras ciudades este desplazamiento. El 81% fueron muertos civiles, o sea, los civiles fueron los más afectados por el conflicto armado en Colombia. ¿Sí? Los secuestros, que tanto afectó, y todos recuerdan la época del Caguán, ¿sí? Fueron 27.023 documentados, pero si miramos esta cifra, que yo no comparto mucho y con el Centro de Memoria Histórica hemos tenido muchas discusiones. ¿Por qué? Porque esas 27.000 fueron los denunciados, pero la mayoría de los secuestros en Colombia, ustedes saben que no se denunciaron. Y hay un secuestro silencioso, como lo decía la niña en el video, nos tuvieron 3 días allá, y les voy a contar la historia de la niña. Cuando llegué a San Francisco en el año 2006, me encontré estábamos visitando si se podía conformar o no una zona de reserva campesina, que es una figura que trae la ley
y se me arrimó una profesora y me vine por todo el camino con ella y me dijo, le voy a contar una historia que en San Francisco es muy popular, las minguerras. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Qué es las minguerras? Las minguerras eran las peladitas, las niñas que hablaban de 16, 17 años, hablan con la policía, la guerrilla la estaba observando, se la llevaban, como a la niña, 3, 4 días, se llevaron más de 27 niñas, 7 están desaparecidas, 10 las reclutaron, a 5 las violaron y a las demás las mataron. Y eso es un tema para documentar, y ahí puede haber incluso una tesis de grado bien interesante sobre las minguerras, una historia difícil de contar. San Francisco, a 2 horas de Medellín, ¿sí? A menos de 2 horas de Medellín, y lo vivieron ¿quién? Estudiantes de un colegio que solamente lo único que hacían era saludar o a un policía o saludar a un soldado cuando salían de clase. Entonces, en este tema de las cifras de la violencia, es muy importante que ustedes bajen esos documentos de la página del Centro de Memoria Histórica. Pero ahí vámonos a este. Mire, estamos aterrados, que porque un conflicto de Siria lleva 2 millones de desplazados, mire los colombianos, 5.712.000 víctimas desplazadas. Hay algunas que lo hacen por temas económicos, pero más del 90% son víctimas del conflicto. ¿Por qué por temas económicos? Porque los alcaldes a veces dicen, no vengas para Sabaneta que aquí les damos colegio gratis y aquí les damos vivienda, y uno por ahí bien llevado en un campo y dice, pues me voy de desplazado para Sabaneta. Pero el 90% de estas personas fueron víctimas del conflicto. 5.700.000, según el último censo y el que va a salir, son 2 ciudades como Medellín. Sí, de los cuales estas víctimas, todas, estas víctimas fueron en su gran mayoría también víctimas a la vez de ¿qué? Del despojo material. Y lo que más generó conflicto en Colombia fue el despojo de tierras. Y llegamos a una estadística de 6.5 millones de hectáreas protegidas. O sea, el 15%. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, de las cuales 40 millones son hectáreas productivas, los otros son parques, resguardos, comunidades negras, zonas de reserva forestal. El 15% de la superficie agropecuaria apta fue ¿qué? Despojada. ¿Y cómo robaron esa tierra? A ver, y ahí es mi experiencia en estos 12 años, ¿sí? Cómo se robaron la tierra en Colombia, y por eso Rodrigo me invitó, ahora venga documentemos cómo arrasaron las escuelas en Colombia, ¿sí? Empecé a hacer un cruce de variables y a mirar qué pasaba con la correlación de negocios jurídicos. Mi especialidad, verdad que soy economista, es el desarrollo, y entre el desarrollo el tema de la propiedad. Entonces, empezamos a mirar la primera variable, las víctimas, cómo protegían sus predios. ¿Qué es la protección del predio? Es cuando una víctima voluntariamente va a una personería, hoy en día a la unidad de restitución, y dice, oiga, vengo a proteger mi predio porque o me sacaron o tengo una amenaza inminente que me van a sacar, o hay un enfrentamiento y no quiero volver a la tierra, por favor protéjamelo. O lo segundo era cuando había un desplazamiento masivo, ¿y qué hacía el Estado? Protegía toda la zona. Ejemplo, los Montes de María o todo el norte de Santander todavía sigue protegido. El 100% del territorio se protege para prevenir el despojo. Y ahí están los datos. Entonces tenemos una referencia, y en la violencia en Colombia, el año de la referencia, como para Medellín es el año 99, en Colombia el pico de la violencia, y mira el pico de la protección, es el año 2002. El mayor número de desplazamiento se da en el año 2002. Y la protección individual es cuando yo voy directamente, como le explicaba,
y les decía, y a una oficina de registro, a una personería y protejo el predio. En el año, ¿por qué se da ese pico? En el año 2007, porque el mecanismo antes era todo colectivo y el año 2005 en adelante empieza la protección individual y empieza el Estado a hacer presencia. Ustedes saben que durante el Caguán, y eso hay que decirlo, el Estado prácticamente perdió su presencia en la mayoría de regiones del país y no había confianza y se hablaba hasta de Colombia de un Estado fallido. Cuando empieza otra vez a recuperarse, empieza la gente también a tener confianza, pero también empiezan los fenómenos de desplazamiento, masa, bueno, todo lo que les explicaba del año 2000 hacia adelante. En total, ¿cuántos predios se protegieron en Colombia? 57.000, pero se protegieron 7 millones de hectáreas en total. ¿Y cómo se despojaron las tierras? Dos formas, la jurídica y la material. La jurídica son todos estos negocios que se inventaron para robarse la tierra. Y uno tiene que comprender cómo se hizo el despojo jurídico, ¿sí? Cómo se hizo ese despojo material, cómo se trataba de controlar el territorio para poder hacer cualquier otro tipo de investigaciones. Si usted no entiende cómo fue el despojo material y cómo fue que se sacó a la gente del territorio, cualquier investigación que usted empiece va a ser muy difícil que la culmine bien. Entonces, esas tipologías jurídicas, como yo les decía, por POP, plata o plomo, ¿sí? O me vende usted, que es el primero, si no me vende usted, me vende la viuda, fue las ventas forzadas, ¿sí? Es aquella venta que de manera obligada realiza una persona, y en el oriente antioqueño, en Urabá, Montes de María, bueno, hasta en los parques naturales hubo ventas forzadas. Y un ejemplo, hay una señora que no es monja, se llama Sor Teresa, ¿sí? Sor Teresa era la compradora de tierras de los paramilitares, de Carlos Castaño. Sor Teresa empezamos a hacer esta investigación, esta fue una investigación en turbo, y empezamos a mirar el nombre de Sor Teresa, Sor Teresa, Sor Teresa, y Sor Teresa, ella misma iba a cada predio, le decía al campesino, me firma, este era el tipo de poder que firmaba a favor de ella, y ella tenía la potestad en el poder de poner el precio, recibir los dineros, entregar la finca materialmente, y Sor Teresa le compraba a un fondo donde el mismo Estado era inversionista, el Fondo Ganadero de Córdoba. Entonces, si ustedes miran, ahí todas las diligencias de Sor Teresa, que no era Sor Teresa era hermanastra de los Castaños, ¿sí? Le compraba ¿a quién? Al Fondo Ganadero de Córdoba. Con esto ya toda la junta directiva del fondo está en la cárcel, pero mire, este era el tipo de predios. ¿Cuántas hectáreas se tomaron así? Se tomaron casi 25.000 hectáreas. ¿Qué pasó con la gente que había allá? Toda debe estar por acá en Medellín, solo he podido encontrar como 8 víctimas del Fondo Ganadero de Córdoba, pero cuando empieza Justicia y Paz, los paramilitares empiezan a contar algunas verdades a medias, se descubre todo esto, ¿sí? Todos los informes que había hecho la superintendencia y empiezan a aparecer las víctimas. Eso es lo más importante también, cuando hay justicia, verdad y reparación, aparecen las víctimas y cuentan todo lo que pasó. ¿Sabe cómo firmaban estos poderes? Les decían, oiga, venga, esto es para que el ICA pueda hacer la vacunación en su finca. Como la gente no sabía leer, firmaban casi todos. Y así se robaron 115 predios, casi todos de 15 hectáreas. Mire esta otra, ventas a bajo precio. Esto era lo más común, las ventas a bajo precio. Mire el mismo predio anterior, ¿sabe cuánto costó la hectárea? 14.000 pesos. ¿Sí? Lo que sí los paramilitares no se dieron cuenta era que estaban comprando por debajo del avalúo catastral. Y ustedes cuando vayan a comprar cualquier predio, porque siempre dicen, oiga, para que los impuestos queden baratos, deje el predio bien barato. Por debajo del avalúo catastral se configura la lesión enorme. Entonces nunca vayan a comprar por debajo del avalúo catastral. Es más, compren siempre, ojalá siquiera un 20, un 30% de ese avalúo, porque una de las presunciones de despojo, y a los que quieran alguna vez que a algunos docentes les pasó, bueno, ahorita les cuento la historia de lo que pasó aquí con una docente en estos predios de los paras.
porque no solamente los docentes fueron víctimas, como les voy a mostrar ahora, sino que también fueron victimarios. Entonces, en estos predios, cuando ustedes vayan a comprar un predio, cualquiera que sea, no lo vayan nunca a comprar por debajo del avalúo catastral, porque esa es una de las presunciones de despojo. Y la ley de víctimas, ¿a quién favorece? Siempre a la víctima. La víctima se le cree todo lo que dice en un tribunal. Y al victimario tiene que demostrar lo contrario. Y ahí están las pruebas, mire, ¿usted cómo va a revertir eso? ¿Dónde quedan esas huellas? En la escritura pública. Todo esto lo saqué de las escrituras públicas. La suplantación es el caso más común para el despojo de tierras. Y este caso es muy lindo porque fue un caso que descubrí yo. Cardona Higuita era un señor de Mutatá que no le quiso vender a los paramilitares su tierra. Sin embargo, lo desplazaron. Él se vino para Medellín, llevaba 2 años viviendo acá, ¿sí? Lo citaron los paramilitares para devolverle la finca. El día que fue a entregarle la finca, lo mataron, ¿sí? Y apareció después, gozando de buena salud, al año, firmando las escrituras en la notaría de Carepa. O sea, 1 año después de muerto, transfiere el bien a nombre de los victimarios. Y precisamente el que lo había matado resultó con el predio, ¿sí? Cuando efectivamente a la superintendencia estábamos haciendo un estudio, nosotros nos metimos a Google y vimos al señor que había muerto en el año 99 y que en el año 2001 había firmado la escritura, ¿sí? Le preguntamos al notario y el notario certificó que el señor había ido y que él lo había visto. Por eso el notario, yo creo que ya debe estar condenado, o si no está próximo a condenarse, porque certificó que él había visto al señor 2 años después de muerto. Entonces, la suplantación fue una de las formas más frecuentes de robarse la tierra en Colombia. La falsedad en documento público, miren este caso que es bien bonito, una escritura pública de los cuales 45 campesinos están viviendo en 39.000 hectáreas, ¿sí? No tenían título, el Estado ya les había dado su escuela, el Estado les había dado proyectos productivos, estaban felices, llegó un señor que le decían Cuchillo, ¿sí? Los desplazó a todos, como no tenían título, se van todos de acá, ¿sí? Y apareció en Bogotá haciendo una compraventa del predio, de un predio que no tenía título, pero él le sacó título. Y esa compraventa, cuando vamos a la notaría a sacar la copia de la compraventa, era un matrimonio, pero estaba registrado en Puerto López Meta como una compraventa. O sea, falsificaban las escrituras y aparecían registradas como propiedad, cuando era un matrimonio, era una liquidación de una sociedad conyugal, cualquiera de ellas. Eso fue bien común. Esto es una técnica registral y todos los predios que se protegen se tienen que levantar esa protección para poderlos vender, y esto fue lo más común en Colombia. Nadie respetó la protección de bienes y permitimos, muchos funcionarios públicos, yo no me incluyo ahí, porque siempre he sido un defensor de los derechos de las víctimas, pero mucho funcionario público, y eso lo denunciamos, permitió de que le robaran o despojaran a las víctimas. Esto no debió haber pasado por los comités de justicia transicional, ni por las notarías, ni por las oficinas de registro. Y fue lo que más pasó. Se vendían los predios sin autorización del propietario, ¿sí? Y esto era un delito por los cuales hay más de 18 notarios metidos en líos judiciales y 4 registradores en la cárcel. El despojo masivo por transferencia de dominio, lo que les contaba, común, ¿sí? Montes de María es el caso más común, incluso, me da pesar decirlo, pero empresas antioqueñas fueron las que compraron 47.000 hectáreas. Allá llegó un bufete de abogados un día a la superintendencia a decir que ese informe de Montes de María era mentiras, ¿sí? Y el superintendente en su momento le dijo, pues eso fue hecho por un economista, todos los estudios de títulos, si hay un error, él tiene que renunciar, ¿sí? Porque era esto, 26.530 hectáreas que compraron ellos mismos y 6.601 en otro municipio, y hasta ahora no han llegado, no sé, todavía lo estamos esperando a ver qué errores tiene el informe, ¿sí? ¿Qué pasó?
se utilizaron todas las anteriores formas para hacerse a un despojo masivo y perdieron casi toda esa tierra. Es más, iban a perder el valor de la acción porque cuando empezaron a perder los procesos en la unidad de restitución de tierras, ante los jueces de tierras, ¿qué hicieron? La entrega voluntaria del bien. Titulación indebida de predios, pues, eso es lo más común. Mire lo que hacía el INCODER. El INCODER, este señor que ahí en la foto se llama Jorge 40. Jorge 40 fue uno de los mayores despojadores de tierra en Colombia. ¿Sí? A él era ganadero. La guerrilla efectivamente lo dejó casi en la quiebra, pero él a través del despojo intentó recuperar otra vez la mayoría de su tierra. Se fue para Sabanas de San Ángel, en Magdalena, desplazó a todos los campesinos de unos predios que el INCORA había entregado. El INCORA les aplicó un tema jurídico que llama caducidad, o sea, ustedes no tienen derecho al subsidio, pues qué derecho al subsidio iban a tener si no estaban explotando el predio, porque se habían desplazado, y se los adjudicó a todos los paramilitares. O sea, cada combatiente tenía una unidad agrícola familiar allá, y así. Oficinas paralelas del INCODER y el INCORA, uno encuentra en toda parte de esto. Esto lo encontré en Turbo, esta escritura. El Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el INCORA, fue liquidado en el año 2002. Esta resolución, sí, es del año 2000. Pero miren, aquí abajo, hay un puntico ahí en rojo, una rayita roja. ¿Sabe qué dice ahí? INCODER, y el INCODER nació en el 2003. O sea que en el año 2000 sabían que iba a nacer el INCODER. Eran pitonizos. Se robaron no más y nada menos que 170 predios y se les quedó ese pequeño error. Estas resoluciones las cogió la Fiscalía y demostró que fueron hechas en el año 2011, pero figuraban como que si fuera el INCORA del año 2000. Entonces son actualización del lindero en baldíos de la Nación, el mayor despojado fue la Nación, ahí está el predio original y así como lo dejaron, todo en registro, todo con documentos legales, con firma de topógrafo, todo fue hecho así. Sí, me podría quedar toda la tarde acá explicándoles, fueron 75 formas de despojo, que incluso mi tesis doctoral está basada en que esas 75 formas de despojo en Colombia no fue los actores del conflicto los que despojaban la tierra, sino que detrás de esto hay unas élites económicas mucho más grandes que esos actores del conflicto, ¿sí? Y que esas élites lo que hicieron fue aprovecharse de las condiciones de una violencia generalizada para quedarse con estas tierras. Y así, mire, esto fue en un parque Tayrona, una escritura que era de 10 hectáreas y fueron aumentando hasta que llegaron a 2.400 hectáreas, ¿sí? Esto fue lo de Curvarado y Jugamiandó, lo que les expliqué cuando empecé la presentación, esto fue lo que descubrí allá. Mire, por ejemplo, este predio, la nevera medía 33 hectáreas y el río se corrió y hoy mide 4.221 hectáreas. ¿Qué significa? ¿Cuánto se corrió el río? 4.1 kilómetros en línea recta. O sea, allá hubo una hecatombe que el gobierno nunca dio cuenta. Santa Teotista, un área adjudicada de 18 hectáreas, 5.927. Mira, este predio trae para mí un recuerdo muy, muy bonito. Esto era de un señor que llamaba Lino Díaz Almario. Lino Díaz Almario era un campesino que se ahogó en el río Sucio, tampoco, sí, se ahogó en el año 97. Sobre Lino Díaz Almario había muchos mitos de que el señor sí había vendido el predio a los pomicultores. Efectivamente, aparecían todos los registros, aparecía el señor firmando, porque esta es una escritura pública, la accesión en San Jacinto Bolívar. Y yo, ¿qué va a ir un campesino desde Río Sucio? ¿Ustedes saben dónde queda Río Sucio, Chocó? Para ir hasta San Jacinto Bolívar a firmar una escritura. Y en la misma escritura firmaba la accesión y firmaba una división material y después un poco de compraventas. Y yo, pero venga, empecé a investigar. Los hijos efectivamente estaban avalando ese negocio porque seguro le dieron plata a los hijos, ¿sí? Y yo, ¿y a dónde está Lino Díaz Almario? Efectivamente, y eso gracias a la iglesia, ¿sí? Llamé
sacerdote allá de Río Sucio y me dijo, pues si Lino Díaz Almario murió en el año 96. Y yo, padre, usted me puede dar, me mandó el acta de difusión, fuimos con la fiscalía, hicieron la exhumación del cuerpo, pero el señor se apareció en el año 2000, firmando la escritura, con testigos los hijos. Entonces uno me pregunta, bueno, ¿y cómo fue este despojo? ¿Y de quién era el predio? El área accedida era ¿qué? De las comunidades negras, desplazadas todas, que todavía no han podido retornar, que es lo más triste. La violencia en Colombia, ¿sí?, dejó unas huellas que todavía no las hemos podido resarcir. Esta gente no ha podido volver. Mire, de 121 hectáreas pasamos a 17.830. En Colombia sí crece la tierra. Esa teoría que decía mi mamá que mi hijo no vende la tierra que no la vuelven a hacer, vea que sí. Ya se la demostré. En Colombia crece, ¿y sabe cuánto prestó Finagro y Banco Agrario para esta tierra? Más de 90.000 millones de pesos para sembrar palma. ¿Están condenadas cuántas personas? 54 personas por este despojo. Yo creo que es el tema más emblemático y mejor documentado del despojo, y aquí empezó todos estos estudios. Bueno, y las tipologías materiales, chao, se va y yo me quedo con el predio y después veo cómo lo legalizo. Pues lo más importante para todo despojo de tierra era cómo llegar a tener legalizado el predio, ¿sí? El último estudio que hice, y espero no volver a hacer más estudios, ya quiero hacer otro tipo de estudios, fue los bienes de la FARC. Los angelitos de la FARC entregaron 698 predios en un inventario al gobierno que ustedes vieron, ¿sí? Entregaron hasta escuelas, entregaron cuchillas de afeitar, tratamientos de belleza, de todo. Pero a mí me correspondía el tema de los predios. ¿Qué entregaron? 698 predios, pero un listado de fincas imposibles de ubicar. Después entregaron unas coordenadas, entregaron 180 coordenadas. Nos fuimos con unas coordenadas y dentro de las coordenadas estaban consejos comunitarios, resguardo de indígenas, que no podrían ser de ellos nunca, pero también entregaron 90 predios que tienen cédula catastral, 90, pero los cuales 25 solo tienen propiedad privada y el resto son terrenos baldíos. Eso fue lo que la FARC entregó. Pero nosotros, y ya lo puedo contar porque ya está judicializado, desde el año 2014 empezamos a buscarle bienes a la estructura de la FARC. ¿Y qué variables cruzamos? Mire, primero miramos dónde había los campamentos de la FARC, después miramos los campos minados, porque ellos hacían campos minados ¿para qué? Para protegerse de que el ejército no entrara o que no entrara la comunidad civil. Entonces empezamos a mirar campos minados y a correlacionar campos minados versus campamentos. Después enfrentamientos, o sea, cuando el ejército les caía a esos campamentos, ¿cuánto llevaban ahí? Y empezamos a mirar todos los alrededores y un tema muy importante que ya lo puedo contar porque yo creo que ya no vuelve a hacer esa operación, empezamos a mirar sus ganados y el ejército empezó a ponerle microchip a esos ganados para ver cuál era la ruta de esa ganadería. Y todos terminaban en Jumbo. Entonces por eso se habla tanto de Mercacundi, de todo esto, de las redes de supermercados, porque ya llegaba el ganado y devolvían era en seres, y así empezamos a descubrir los predios de la FARC. ¿Y qué hacíamos? Antes de la JEP estaba la Ley de Justicia y Paz. Entonces cogíamos los planitos que íbamos construyendo y se le preguntaba a los desmovilizados de Justicia y Paz, no sé si recuerdan el carcelero que llamaba Martín Sombra, que llama Martín Sombra de la FARC, y él decía, sí, ese predio es de tal, 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 y hacemos una identificación física y después una identificación jurídica. Y todos ustedes han visto de que se les descubrió un predio que no medía sino 370.000 hectáreas. ¿Cómo hacían para acumular 370.000 hectáreas? Tenía parte de parques naturales, parque baldío, zona de reserva y a campesinos que habían desplazado. O sea, ellos tenían el control territorial de un solo predio y les descubrimos más de 700.000 hectáreas en ese primer informe, que son 5 informes que hizo la superintendencia con la fiscalía, y como ellos no lo entregaban en el inventario, ¿qué pasa con los bienes? Van a extinción de dominio, ¿sí? Pero es muy complejo porque es que la FARC nunca tuvo una personalidad jurídica. Ustedes saben que la mayoría de la guerrilla en Colombia era que guerrilleros de noche, campesinos de día.
Entonces la mayoría de estos, cuando los descubrimos, de estos guerrilleros, mandaron a la familia, así que habían sido despojados por la misma guerrilla. Y ahí empieza el círculo vicioso, otra vez para tratar de recuperar esas tierras. ¿Sí? En 270.000 hectáreas encontramos ganaderías, encontramos cultivos, pero también encontramos una base de cooperativas, sin personas, pero eran cooperativas, ¿sí?, que comercializaban todos los productos de estas hectáreas. O sea que el conflicto en Colombia no solamente dejó lastimosamente tantos muertos, sino que también dejó un negocio que hay que irlo desmontando. Y es un negocio muy grande, ¿alrededor de qué? De cultivos ilícitos, de la misma ganadería, minería ilegal. Chocó. En Chocó es el 99% de comunidades negras por consejos comunitarios, ¿sí? Pero allá el despojo es material, este tipo de despojo, o sea, hacen abandonar a las comunidades y por eso se ve la minería ilegal, se ve lo que acabo de explicar comparado de juzgamiento. Entonces, esas tipologías materiales son muy difíciles de documentar, son muy difíciles, solo se consigue cuando un desmovilizado o una víctima lo cuenta, pero una vez ellas son capaces de hablar, ya entra el Estado y empieza a identificar los predios. Y eso fue la última investigación que hicimos con la FARC. Yo creo que es una investigación muy, muy buena, muy avanzada y ha dado excelentes resultados en el sentido de que le estamos demostrando, y yo no sé si ustedes han visto que ellos no son capaces de justificar esos bienes que escondieron. No saben cómo decir, oiga, no, lo escondimos, no saben justificar la cantidad de tierra que tenían. Voy a mostrarles otro video de una, bueno, entonces ahí viene ya, cuando yo le digo a Rodrigo, mire, detrás de estas historias hay una cantidad de historias que no se han contado. Historias de maestros que se le arriman a uno cuando uno está haciendo un diagnóstico, nosotros lo llamamos diagnósticos registrales, se le arriman a uno y dice, oiga, venga yo le cuento la historia, venga yo le cuento qué pasó con mi colegio, qué pasó con nosotros, con mis compañeros. En San Carlos yo encontré un caso muy bonito cuando fui a hacer un trabajo de adjudicar unos predios, allá 300 pesos que me vas a adjudicar, y yo veía todos los días en la mañana que pasaba una buseta vacía, y yo, ¿esa buseta para dónde va? Para la escuela. ¿Y por qué pasa vacía? Porque desplazaron a toda la vereda y los profesores hicieron resistencia a la violencia y nunca cerraron la escuela. Y todos los días la abrían y daban clase y tenían solamente 2 alumnos, 8 profesores. Y se mantuvieron 4 años hasta que empezaron a retornar sus estudiantes. Eso es muy bonito por el alcalde, 2 alcaldesas que tuvo San Carlos muy valerosas, pero también es muy bonito por los docentes que hicieron resistencia. Entonces, este es una docente que me contó una historia y yo le dije, venga, grabémosla, ya tengo 75 entrevistas como esta, que seguramente me van a dar un resultado muy bonito. ¿Me lo pasa, por favor? El recorrido que llevo durante toda esta docencia fue un poco complejo en sus inicios, porque me tocó vivir muy de cerca la guerra cuando llegué aquí con mi familia, mi esposo. Los momentos más complicados nos tocó vivirlos saliendo de la vereda a Aquitania, que nos tocaba ver la gente armada. La escuela era una caseta donde era muy fácil llegar la gente. Uno amanecía acompañado porque no era sino correr las sillas y la gente llegaba, se escampaba ahí. En las montañas de Colombia, así decían en las noticias. Lo que no sabían era que esa semana íbamos nosotros, o yo como docente, con alguna mamá y unos niños, salíamos a representar la escuela en la Semana Ecológica y nos tocó vivir muy de cerca que el helicóptero era por encima disparando y abajo también la guerrilla armada. Para mí no fue como tan traumático porque al fin a mí me dejaron seguir. La compañera que trabajaba ahí en la onda, ella no pudo salir porque vea, con esta gente era muy complicado. Si uno les mostraba mucho miedo, era horrible. Si era demasiado permisivo con ellos, pues también muy maluco, porque entonces
permanecían de lleno ahí cerca o en las mismas escuelas. Entonces era echarse uno enemigos día a día, porque entonces sabía que en cierta oportunidad me tocó decirles que quién era el jefe de ellos, porque yo necesitaba saber que yo no los podía tener a ellos ahí, sabiendo que los niños también estaban, que eran mi responsabilidad, que por lo tanto yo necesitaba saber que ellos hasta cuándo se iban a quedar, porque entonces necesitaba mandar a los niños para la casa. La respuesta que me dio este señor es: no, muchachos, nos echaron, nos vamos. Sí, recogieron sus cosas y salían. Pero es que no era un solo grupo que llegaban, eran muchas escuadras. Entonces, como una semana podía llegar uno, a la otra podía pasar y llegar otros. El recorrido que llevo durante todas. Y así miles y miles de historias que espero en un año contarles cuál fue el resultado de esta investigación, ¿sí? Pero estas historias son suaves con respecto a otras que me he encontrado. Ustedes saben, no sé si han leído la historia de Aquitania, ¿sí? Que desapareció totalmente el corregimiento. En el oriente antioqueño, más de 60.000 personas fueron desplazadas en una zona del lejano oriente, ¿sí? Donde no habían más de 90.000 habitantes. O sea, más del 70% fue desplazado, y cada vez que uno visita una vereda, encuentra este tipo de historias. Hoy tengo una particularidad. Cuando llegué en el año 98, que empecé a hacer los primeros estudios, sí, hoy ya la gente está joven, o ya la gente está muy adulta. Y mire, por ejemplo, estas versiones que he encontrado. El desplazamiento de los funcionarios en general y de los maestros en particular ha sido individualizado y mimetizado con otras afectaciones. Algunos lograron resistir y hoy continúan desempeñando su labor, pero otros tanto fueron trasladados o renunciaron por el grado de vulnerabilidad y desprotección en que se encontraban. Esto configura otro tipo de desplazamiento silencioso. La mayoría de los docentes de las dos regiones, sobre todo del Meta, fueron desplazados. Y fueron desplazados porque no les dejaban cumplir esa función. Otro que me encontré en San Carlos: fuimos obligados a pagar vacunas a los maestros. No solamente les quitaban la escuela, no solamente les minaban las escuelas, sino que también pagaban vacuna para poder ejercer su función, ¿sí? Y esto no solamente fue en San Carlos. Usted visita Urabá, visita el Meta, que es otra referencia, y en toda parte encuentra lo mismo. Allá éramos 3 o 4 estudiantes. Cuando tenían 42 les quedó 4 estudiantes. El caso que les mostraba de San Carlos, la resistencia que tuvieron a no cerrar las escuelas, la resistencia que tuvieron los maestros a no abandonar el cargo. Inclusive, en una de estas escuelas mataron 5 profesores por esta resistencia y siguieron resistiendo y lograron que no se cerrara la escuela. Otros municipios, todas quedaron arrasadas por la violencia, y eso es lo que estamos documentando, ¿sí? Además de las acciones directas en la instalación educativa y el asesinato de maestros, es preciso señalar que la deserción escolar fue una de las principales manifestaciones del éxodo rural y urbano de San Carlos. Un par de maestros cuentan, por ejemplo, que tras el desplazamiento de la vereda Vallejuelos se quedaron casi sin alumnos. Teníamos 130 estudiantes y quedaron 42. ¿Cuántos maestros conmigo? Como 8 maestros. Nosotros éramos con grupos de 3 estudiantes. Y esa es la realidad que quedó Colombia. Entonces, la ley de víctimas tiene estos principios: tierra, verdad, reparación, ¿sí? Cuando uno lee la ley de víctimas de restitución de tierras y empieza a aplicarla, por ninguna parte está esa reparación a la capacidad institucional, y entre ellas la educación. Con esto se fue la cultura, con esto se fue el arraigo que teníamos. Los desplazados del oriente antioqueño no se vinieron todos para Medellín, unos se fueron para la costa, unos los encuentra en Cali, los de Curvarado y Juamiandó. Hemos encontrado desplazados en La Guajira, hemos encontrado desplazados en Barranquilla, ¿sí?
Si miramos los de Montes de María, ustedes saben una casualidad que no encontramos. En Montes de María, muchos de los desplazados que le habían despojado la tierra trabajaban en Cementos Argos y le estaban reclamando la tierra al mismo Cementos Argos. Porque Argos había hecho una compra que para el Estado fue ilegal y eran los desplazadores de los mismos trabajadores de ellos. Entonces, eso fue un tema bien importante. Ahí vienen unas preguntas que nos hacemos entonces. Si la educación fue motivo o una consecuencia del conflicto. ¿Por qué? Porque yo les explicaba al principio que encontramos docentes que fueron víctimas de este conflicto, pero también haciendo una investigación muy grande que hicimos por la masacre del Aro y el despojo de tierras en Ituango, Nudo de Paramillo, encontramos una cantidad de profesores que hoy en día están, algunos condenados, ¿sí?, que pregonaban la ideología de las FARC. Entonces también mirábamos cómo la educación fue utilizada para adoctrinar niños en todas nuestras escuelas rurales. La resiliencia es mayor en los menores que en los mayores de la violencia. Miren, la resiliencia es muy importante, empezar a estudiarla, y aquí ustedes sí que tienen material para hacer tesis de grado. En el sentido de que cuando ustedes escuchan la versión de la joven, siempre se dirige ELN, FARC, guerrilla, paramilitares, y no les da miedo decirlo. Cuando ustedes escuchan, y en 75 versiones que tengo por ahí 48 de personas adultas, de estos maestros que les tocó la violencia, nadie se refiere ni a guerrilla, ni a FARC, ni a ejército, ni a policía. Siempre se refieren a ellos, y ellos llegaban, y al otro día llegaba otro. Nunca reconocieron el conflicto y ve que no han sido capaces de superar el tema del conflicto. O sea, nuestros maestros de veredas, y eso es un trabajo muy interesante y puede ser una hipótesis importante que ustedes, el que quiera emprender un tema sobre qué pasó en la violencia y la educación, una hipótesis importante es, oiga, esos maestros que les tocó vivir la violencia ya la superaron, ya supieron perdonar lo que les pasó, mientras que usted entrevista a los jóvenes, incluso cuando yo recibí el testimonio de las Minguerra, me lo dijeron exactico, el comandante del ELN, Carlos Tal, fue el que hizo esto, y me hizo esto, y no son capaces de describirlo. Pero cuando usted llega y le pregunta a la docente por Minguerra, ¿sí?, la docente todavía no ha sido capaz de superar el tema del conflicto. Y lo otro que tenemos que hacer es visible el conflicto armado en las escuelas. Mire, cualquier modelo educativo, si no tiene como base también lo que pasó en esta violencia, que Colombia tiene que volver a reconstruir el tejido social, que nosotros tenemos más de 6.700.000 personas desplazadas, de los cuales, según estadísticas, 3,5 millones son menores de edad, ¿sí? A ellos son los que tenemos que educar, no podemos desconocer lo que pasó en el conflicto armado colombiano. Y ahí vienen muchas más preguntas de un trabajo que empecé hace 2 meses, que ya he recorrido 8 municipios, quiero recorrer casi 45 municipios, porque cada que hacíamos un estudio de un predio, yo anotaba los conflictos que habían en la región y todas esas amenazas de hechos victimizantes. Contabilizamos secuestros, contabilizamos, bueno, hay un tema, la última historia ya para no aburrirlos más. La última historia, una vez me invita una procuradora, yo era funcionario del INCODER, y me dijo, venga, que dicen que es que usted, por allá en el eje cafetero, que todo el mundo cree que el eje cafetero no hubo violencia, que en el eje cafetero solo es turismo, solo es café, y me dice la procuradora, venga, que todos los bienes de estupefacientes que usted ha entregado, que no han podido desarrollar ningún proyecto productivo. Entonces empezamos en el norte del valle, nos fuimos para Anserma Nuevo, allá miramos un predio y empezamos a recorrer todo el norte del valle. ¿Sabe cuál fue la conclusión? ¿Sabe, Jairo? Le queríamos abrir un proceso disciplinario a usted porque los proyectos no funcionaban, pero ¿saben? Estos 15 días de recorrido, lo que hicimos fue una maestría del dolor, viendo a las víctimas cómo están en estos predios, viendo 3 niños que se suicidaron por diferentes razones,
y ver cómo es tan complejo atender víctimas con diferentes connotaciones. Y ese era uno de los errores de la reforma agraria, que cogíamos en un predio y metíamos víctimas de paramilitares, víctimas de guerrilla, desplazados del Caquetá, desplazados del Meta, desplazados de Antioquia, íbamos, lo llamábamos un predio muy bonito, un predio de caña, y que llegaban a matarse todos allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque verdaderamente ese arraigo, ese tema cultural, ese tejido social se había perdido. Y cuando usted es desplazado, muchas veces no le importa, sino que le entreguen una tierra como para tener algo. Pero verdaderamente volver a construirse ese proyecto de vida es bien, bien complejo. Y ahí empezaron la reforma rural integral, que fue uno de los temas que se negoció en La Habana, y por eso siempre se llama reforma rural integral. Es tierra con proyecto de vida, si no, no vuelvan a entregar un metro de tierra. ¿Y eso qué? Eso nos pasó entregando predios en una de las zonas más ricas del país, el eje cafetero. Entonces se pueden imaginar las tierras que entregamos acá en Antioquia, que muchos de los predios estaban minados, las tierras que entregábamos en el Chocó, las tierras que entregaron en el Valle, la cantidad de conflictos que se generaron. Entonces ahí tengo un buen planteamiento, un buen análisis y un buen retiro de la superintendencia. Me voy a poner a hacer este tipo de estudios porque yo creo que Colombia debe empezar a saber qué pasó con las escuelas. Colombia tiene que empezar a saber qué pasó con sus profesores, verdaderamente dónde están, ¿sí? Si esos profesores volvieron a tener proyecto de vida o los dejamos en el olvido. ¿Y qué pasó con los niños que estaban en las escuelas? Que me imagino que la mayoría, unos se fueron para la guerrilla, otros no pudieron estudiar, y los que estudiaron, ¿qué hay de ellos hoy? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jairo Mesa Guerra, superintendente de Notariado y Registro. Tenemos aún 15 minutos más o menos que nos da pie a responder, creo que unas 2, 3 preguntas más o menos, si a bien tienen ustedes, nuestros asistentes. Estaremos entonces con el micrófono abierto, 1, 2. Tenemos 2 preguntas momentáneamente, entonces vamos en ese mismo orden. Y 3. Lo invitamos a que se ponga de pie, se presente. Buenas tardes, mi nombre es Leandro Huberto Chacón Correa. Doctor Jairo, muchas gracias por su intervención, es muy interesante, pues he participado y he trabajado en varias zonas del conflicto armado, Nariño, Antioquia, Puerto Venus, Juntas de Uramita, he conocido bastante la realidad del conflicto, también Angostura, ahora estoy en el Pescado Santa Fe de Antioquia como rector. Entonces, yo he escuchado bastante y he estado en ese conflicto. Los docentes, cuando se dice que se investigaron algunos docentes porque hacían proselitismo de violencia y hacían proselitismo o adoctrinamiento de los estudiantes, ellos también eran víctimas. La guerrilla les decía, ustedes tienen que, o los paramilitares, o el grupo armado de turno, les decía, lo tiene que hacer, usted está en una vereda, está a 5 horas en mulo de una carretera que lo comunica con una zona urbana 2 horas, ¿sí? Una escalera que pasa 2 veces a la semana. Entonces, usted hace eso. Es básicamente ese punto de vista, cómo el Estado ha mirado la posición de víctima del docente que no era si quería, o sea, usted tiene que adoctrinar, quiera o no. Muchas gracias. Deme un segundo, por favor. Tenemos la pregunta asignada en la parte de atrás, luego atrás, si no da el tiempo, entonces vamos con su pregunta, por favor. Es el orden cuando levantamos la mano. Gracias. Buenas tardes, doctor Jairo. Hablamos sobre política pública educativa en este congreso y tenemos nosotros la puerta del Foro Educativo Institucional para hablar sobre la política pública educativa rural.
usted con su estudio, ¿qué aporte haría a la política pública educativa rural para que donde hay 2 o 3 estudiantes en una vereda lejana tengamos la presencia del Estado por medio de un docente para hacer ese tejido social que se necesita allí? Bueno, oiga, me complace que hubiera sido docente en Puerto Venus. Allá compré una finca que se llama La Cristalina, minada, era como de la negra Karina, ahí vivía ella y casi nos minamos esa finca, y lo triste es que mandaron a unos campesinos como con 18 niños a vivir allá y me tocó ir en un camión a recogerlos. Con respecto a la política pública en lo rural, mire, yo creo que yo ya le hice un aporte grande a la educación en lo rural, en el sentido que en el último plan de desarrollo metí un artículo para poder formalizar lo primero que pedían los alcaldes: oiga, venga, ayúdenme al menos a reconstruir la escuela, a ver el título. Y metimos un artículo de saneamiento automático para la propiedad de esas escuelas, ¿sí? Es un artículo donde siempre la Agencia Nacional de Tierras, que todavía sigue siendo, me parece a mí, un trámite engorroso, pero al menos facilita a que casi se haga un saneamiento automático con respecto a la propiedad que tiene el municipio sobre esos bienes. Yo creo que eso es bien importante, y la mayoría de los profesores rurales se quejan del mantenimiento y mejoramiento, pero los alcaldes, la Procuraduría, Contraloría, les abre investigaciones cuando invierten en escuelas que no tienen título a favor del municipio. Entonces eso es, desde el punto de vista de la propiedad, lo que te puedo decir, ¿sí? Y yo creo que es bien importante. Con respecto a esas escuelas que tienen 2, 3 alumnos y un docente, lo único que estoy planteando en la investigación es documentar esos fenómenos o esos hechos victimizantes que generaron esos temas en varias regiones específicas. Si me pusiera a estudiar todas las regiones que has estado, pues imposible. Angostura, la violencia fue muy diferente al oriente antioqueño, a Caldas, ese cañón del río Arma, se vivió una violencia muy diferente a la que se vive en el norte de Antioquia. Entonces yo creo que esa sería la respuesta. Muy buenas tardes. Alfonso León Restrepo Celis, rector de la Institución Educativa Rural Cristo Rey, actualmente en Maceo, e inicié hace 20 años en las selvas del Urabá, en la Escuela San José de Pueblo Chino y Guadualarriba, en plena época de paramilitarismo. Esta mañana el maestro Pablo Gentile nos decía que los indicadores del miedo es la incertidumbre y es la precarización de la vida. Sin embargo, como le decía a las ministras en los foros educativos nacionales, más bien que mal el maestro ha hecho la tarea. Y aduciendo precisamente a Freire, que está tan de moda, lo estamos citando, la verdad, doctor Jairo Mesa, quiero darle las gracias, porque Freire dice que tenemos que rescatar la palabra, porque la palabra genera conciencia, y al tener conciencia tiene sentido. Los que estamos y los que hemos trabajado en las zonas rurales, en todo el país, no solamente hemos reivindicado la razón de ser del ser maestro, que servía a las comunidades, sino que también, aún silenciándonos, hemos protegido y hemos salvado de la guerra a los que nos sobreviven y nosotros mismos. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna última intervención o pregunta ya para hacer el cierre? Por favor, con la señora terminamos esta ronda de preguntas e intervenciones para luego irnos al break. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Hernández, docente rural del Oriente Antioqueño. La pregunta que tengo es muy concisa. Hace poco el Centro Democrático con la senadora María Fernanda Cabal propone devolver tierras a los vendedores con el factor de darles el beneficio de la duda, gente que compró tierras en medio del conflicto. Y la pregunta es muy concisa. Soy una docente rural. En cierto sentido jurídico los ignoro.
Y con todo respeto pregunto bajo mi sentido común, ¿cómo yo, en pleno conflicto, voy a comprarle a usted una tierra cuando el paramilitar lo está sacando a usted de ella misma? O sea, el que compró, ¿no le irá a pasar lo mismo? Trabajo en una escuela donde las escrituras están en veremos, donde no sabemos si nos van a desplazar con este proyecto de la señora Fernanda Cabal. Entonces, ¿qué hacer para que esta ley de restitución de tierras no se vaya al fondo y este centro democrático vuelva con las suyas y más en la escuela rural? Muchas gracias. Bueno, a ver, independiente del partido que presente o no proyectos, que esa no es mi función aquí, armar una polémica política, lo sí le quiero dar una garantía, mire. Si hay una ley garantista y una ley que permitió visibilizar el conflicto en Colombia, fue la 1448, la ley de restitución de tierras. Es una ley que cuando la estábamos formulando, porque ayudé mucho en la formulación, le da todas las garantías a la víctima, a pesar de que hay falsas víctimas, porque no se puede desconocer de que hay gente que ha aprovechado, porque si echa la norma, echa la trampa, le ha permitido a esa víctima verdaderamente que exprese cómo fue su despojo. Y entre ellas, el mismo Estado ha sido víctima del despojo. ¿Sí? Tenga la tranquilidad que la comunidad internacional no va a dejar que Colombia, que dio ese avance tan grande en restitución de tierras, eche para atrás. Mire, si hay una ley que ha respaldado la comunidad internacional, si hay una ley, supongamos, hoy quitan la plata para la ley de restitución de tierras, el mismo comunidad internacional es capaz de darla para que siga con el proceso. La ley que más cooperación internacional ha recibido en dinero, en apoyo intelectual, ha sido la ley de restitución de tierras. Y este es un tema político que hoy amanecí y que le vamos a poner a las víctimas al frente del victimario para que se defienda y después sale la víctima a deberle al victimario. Eso no va a pasar. Eso, incluso la misma Corte Constitucional en las dos sentencias ha sido muy clara. Y lo que he visto en algunos proyectos de ley es la fe exenta de culpa. Entonces, la fe exenta de culpa ya está legislado en la ley 1448 y la Corte Constitucional también se ha manifestado con respecto a la fe exenta de culpa. Un tema que, y ya hay suficiente ilustración y suficiente legislación y ya se ha aplicado, son los terceros ocupantes. Pero es que los terceros ocupantes son campesinos que llegaron ahí sin mediar violencia, se radicaron en esa tierra y hoy otra víctima la está reclamando. Y sobre eso ya está muy claro y hay un decreto que a esa gente hay que reconocerle esos derechos. O sea que yo creo que la ley 1448 podrá recibir, y es un tema que yo siempre he propuesto, y las Naciones Unidas y USAID lo venimos trabajando, es la conciliación en materia agraria, que no existe en Colombia. Yo acabo de sacar una resolución para conciliar áreas y linderos y que no vaya ante juez, pero la conciliación agraria es muy importante y que verdaderamente las comunidades ayuden a esa conciliación antes y después de los hechos victimizantes. Eso es muy importante, pero yo no creo que esos proyectos tengan eco a nivel internacional. Doctor Jairo, voy a abusar de usted. Tengo una última pregunta. Con esta cerramos, por favor. Vamos a ser bastante radicales para poder tomar el descanso. Buenas tardes, doctor Jairo Mesa. La pregunta mía es la siguiente. Mi nombre es John Hidalgo, activista y analista político del municipio de Sabaneta. Mi pregunta es la siguiente. Usted como superintendente de notariado y registro ante la JED, la Justicia Especial para la Paz, ¿tiene conexión directa con ella para la demanda de todas estas funciones que es todas estas investigaciones? O la Justicia Especial para la Paz tiene que hablar primero con a ver cómo le digo yo, o sea, lo que quiero saber es, ¿hay conexión directa con la JED? ¿Pero como para qué?
sobre las tierras, sobre estas tierras, estas investigaciones que usted No, hace. vea, eso es muy sencillo y se las expliqué al principio. Con respecto a la FARC tenía que entregar un inventario de bienes, lo entregó, ¿sí? 998 predios rurales, solo se han podido identificar 25 de los 900 porque dijo la finca, no dijo dónde quedaba, no dijo la vereda, entregó consejos comunitarios, resguardo indígenas, predios que nunca van a, entregó vías, listo. En ese inventario se encarga la JEP. Los bienes que ellos no le entregaron, eso encarga la justicia penal a través del proceso de extinción de dominio y eso no hacen parte de la JEP. Entonces, ¿cuál es mi relación con ellos? Pues de la superintendencia, hace los análisis de ese inventario y por otro lado trabaja con las autoridades penales identificando los bienes que ellos no reportaron. Entonces la JEP se tiene que entender con la Fiscalía General de la Nación y con la SAE, que es la presidenta de la Comisión de Verificación de Bienes de la FARC. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jairo Mesa Guerra, superintendente de Notariado y Registro Nacional. Muchas gracias.